Mr. Sandman. Capítulo 1. El cierre del Festival de la Calabaza de 1893. Los hombres no debieron ser orgullosos y cegarse a lo que sus mentes racionales no comprendían. ¿Recuerdan los humanos aquellos tiempos en que creían ciegamente en los duendes y las hadas? ¿En los elfos y los ogros? ¿En los vampiros y los hombres lobo? ¿En el señor Sandman? Claro que no. Solo fueron cuentos para hacer que los niños durmiesen durante la noche. Los príncipes y las brujas, junto con los unicornios y las hadas, eran al final solo historias ficticias, no hechos que alguna vez pasaron. Pero nadie, ni siquiera los niños, podían creer que alguien contase el cuento de hadas del señor Sandman con intenciones de que éstos tuviesen un sueño agradable y mágico. Nadie sabía con exactitud quién lo había escrito, debido a que su cuento databa de mucho antes del nacimiento de los hermanos Grimm. Pero era su historia tan llena de crueldad y monstruosidad que inclusive aquel joven cineasta encargado de llevar los cuentos de hadas a la pantalla grande se negaba a realizar un largometraje animado de tal personaje que parecía sacado de una pesadilla, no solo porque le era imposible adaptar el cuento para un público infantil, sino porque el mismo personaje causaría escalofríos incluso en el equipo de diseño. Aquellos en cuya infancia no oyeron hablar de él tuvieron suerte, porque habrían tenido pesadillas durante gran parte de la misma, debido a que aquel cuento, conocido como Mr. Sandman, hablaba de una especie de monstruo cuyo aspecto era parecido al de un dragón, pero vestido con pieles humanas. La expresión de su rostro era idéntico al de una calabaza de noche de brujas. Dicho ser aparecía en las festividades de la cosecha de la calabaza, con las intenciones de comer carne humana y guardar las sobras en alguna zona de su guarida. Nadie sabe si dicha historia fue real. Nadie quiso saberlo tampoco. Debían ser casi medianoche. Pronto el festival terminaría y él estaría a salvo. Los oscuros árboles de aquel bosque le servían como refugio, pero le oía acercarse. Él estaba cerca. Tragó saliva cuando escuchó de pronto una voz no humana llamándole. Llamaba aquella voz con un tono amigable, como si estuviera llamando a su mascota. ¿Dónde te metiste? David O'Halloran se encontraba sudando y conteniendo el aliento. Esa cosa estaba cerca de él. Escuchó unos pasos cerca suyo y sin poder evitarlo, David empezó a orinarse en los pantalones. Aquello olió la orina y sonrió. ¡Qué asco, hombre!, mencionó riendo. Te dije que fueras al baño antes de salir. Luego rompió en risas monstruosas y para nada humanas. David empezó a orar mientras corría sin un rumbo fijo. Debían ser las 11:30 o 40, unos minutos más y habría sobrevivido. Trató de ocultarse en otro árbol, pero antes de poder llegar,
pisó una trampa para osos, que obviamente esa cosa había puesto allí. Un hombre de cabello rojizo, con los atuendos tradicionales de Irlanda, cayó en el suelo, con su pierna desgarrada por la trampa. Intentó no gritar, pero era tarde. Aquello ya sabía en dónde se encontraba. David, sin pensarlo dos veces, trató de reptar por el suelo, pero algo sujetaba la trampa. Luego empezó a jalar a David hacia donde se encontraba. ¿Y tú? ¿A dónde crees que vas?, dijo aquel monstruo al pobre David mientras reía y gruñía. No es de buena educación irse de la mesa sin probar el postre. David gritaba con horror mientras era succionado hacia aquella oscuridad. El Festival de la Calabaza de 1893 había terminado. Los hombres no debieron pensar que Mr. Sandman era un cuento de hadas. Era uno de terror y no era un cuento. Los hombres son necios y Mr. Sandman lo sabe. Dios libre a los hombres.